Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique de Trastámara. Él fue un infante aragonés que llegó a portar los títulos de Duque de Villena, Conde de Ledesma y de Albuquerque, aparte de ser maestre de la Orden de Santiago. Pero realmente destacó en su tiempo por su gran ambición y por su deseo de controlar la corona castellana, algo que ocasionó que acabase dando un golpe de estado conocido como el golpe de Tordesillas y que estallase una guerra civil en el reino de Castilla. Esta biografía es realizada por petición de Anduriña. Enrique de Trastámara y de Borgoña nació en el año 1400 en la población de Medina del Campo, en el reino de Castilla, actualmente en la provincia de Valladolid, en España. Fue hijo del rey Fernando I de Aragón y de la esposa de este, la reina Leonor de Albuquerque. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Enrique el tercero de sus vástagos. Cuando el niño nació, su padre aún no era rey de Aragón, sino tan solo para entonces infante de Castilla, al ser el segundo hijo varón que tuvieron los reyes Juan I de Castilla y Leonor de Aragón. El infante creció junto a sus hermanos en la corte que sus padres poseían en la población de Medina del Campo, lugar donde viviría muy cómodamente gracias a las riquezas que había aportado su madre al matrimonio como dote, quien sería conocida por aquel entonces como la rica hembra, ante las riquezas que poseía. En el año 1402, Enrique quedó comprometido con Beatriz de Portugal, una de las nietas que tuvo el rey Pedro I de Portugal con su segunda esposa Inés de Castro, siendo un compromiso ideado por su padre Fernando para establecer a Enrique dentro de la corte portuguesa, pero finalmente aquellos planes de boda no salieron adelante. Cuando Enrique tenía tan solo 6 años de edad, su tío paterno, el rey Enrique III de Castilla, apodado el Doliente, falleció, convirtiéndose así el hijo de este en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Juan II, sentándose el pequeño nuevo monarca en el trono castellano con tan solo 1 año de vida. Por esta razón, el padre de Alfonso, el infante Fernando, se convirtió en uno de los regentes de Castilla, ante la minoría de edad del pequeño rey. Ante la nueva posición de su padre como regente del reino de Castilla, Enrique empezó a formar parte de la corte castellana desde una edad muy temprana, por orden de su progenitor, siendo por ello criado junto a su primo, el rey Juan II, formando así parte del círculo más cercano del pequeño monarca. Además, su fallecido tío, el rey Enrique III, había dejado bajo testamento que el infante formaría parte del Consejo Real. En el año 1409 se produjo la muerte del maestre de la Orden de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, así que su padre, el regente Fernando, a base de sobornos y de presiones, logró que Enrique fuese nombrado como el nuevo maestre de dicha orden, pese a tener para entonces tan solo 9 años de edad. En el año 1412, su padre acabaría siendo elegido como el nuevo rey de Aragón, gracias al compromiso de Caspe, pasando a ser conocido como Fernando I de Aragón, convirtiéndose así su hermano mayor, el infante Alfonso, en el heredero de la corona aragonesa. Al convertirse su padre en el nuevo rey de Aragón, toda la familia se trasladó a tierras aragonesas, lugar desde donde se empezó a idear un posible compromiso entre Enrique e Isabel de Urgel, quien era la hija del conde Jaime II de Urgel, además de que era vista como su heredera ante la falta de hijos varones.
pero aquel compromiso no se llegaría a materializar ante los levantamientos que surgieron en el condado de Urgel contra el nuevo rey de Aragón. Al tener dos hermanos mayores, Enrique pronto sería destinado a ser uno de los representantes de la rama Trastámara-Aragón dentro de la corte castellana, velando así por los intereses de su familia durante las reuniones del Consejo Real. En el año 1416 falleció su padre, el rey Fernando, debido a que éste siempre había sido un hombre un tanto enfermizo, convirtiéndose así su hermano mayor, el príncipe Alfonso, en el nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Alfonso V, apodado el Magnánimo. Ante la muerte de su padre, Enrique recibió el condado de Ledesma, una herencia que fue considerada como bastante pobre en comparación con su hermano mayor, el infante Juan, quien recibió numerosas tierras y propiedades. Por esa razón, su madre, la reina viuda Leonor, decidió entregar a Enrique el condado de Albuquerque para que tuviese más posesiones. En el mes de junio de 1418 falleció la reina viuda de Castilla, Catalina de Lancaster, quien era la madre del pequeño rey Juan II de Castilla y había ejercido también como regente, provocando esta muerte que tanto Enrique como su hermano el infante Juan se convirtiesen en los nuevos regentes de Castilla durante la minoría de edad de su primo Juan II de Castilla, una posición que provocaría una serie de rivalidades entre los regentes por ver quién ejercía más influencia sobre el pequeño y débil monarca castellano. Surgieron así dos facciones aragonesas dentro de la corte castellana. El 7 de marzo de 1419, su primo, el rey Juan, fue declarado como mayor de edad, pese a tener para entonces tan solo 14 años de edad, algo que ocasionó que aumentasen aún más las tensiones entre Enrique y su hermano, el infante Juan. Las tensiones entre ambos hermanos por ver quién ejercía más control sobre la corona castellana ocasionaron que Enrique y su hermano Juan se convirtiesen en grandes rivales, intentando así ambos el casarse con una de las hermanas del monarca castellano, la infanta Catalina, un casamiento que les permitiría el tener una mejor posición dentro de dicha corte, además de que podrían convertirse en marqués de Villena o en el posible sucesor de su primo el rey Juan, si éste fallecía sin descendencia. Finalmente, su hermano Juan acabaría quedando comprometido con la princesa Blanca de Navarra, quien acabaría convirtiéndose en reina de Navarra bajo el nombre de Blanca I. Ante este compromiso, Enrique tendría vía libre para casarse con la infanta Catalina, pero ésta rechazó su propuesta matrimonial, algo que sería muy humillante para el infante aragonés. En la primavera del año 1420, su hermano, el infante Juan, abandonó la corte castellana para casarse en la ciudad de Pamplona con su prometida Blanca de Navarra, aprovechando así Enrique la ausencia de su hermano para dar un golpe de estado en el mes de julio de dicho año, el cual sería conocido como el golpe de Tordesillas, secuestrando así a su primo el rey Juan el 14 de julio de 1420 en dicha ciudad, trasladando posteriormente al monarca castellano hasta la ciudad de Ávila, donde convocaría a las cortes castellanas, decidiendo en ese momento que el rey Juan II tenía ya la edad suficiente para casarse con su prima, la infanta María de Aragón, que era una de las hermanas de Enrique, celebrándose así esta boda en el mes de agosto de 1420 en la catedral de Ávila. Una vez celebrada esta boda, Enrique ordenó trasladar a su primo cuñado hasta la ciudad de Talavera de la Reina, pero durante el camino hacia dicha población
el infante logró convencer a su prima, la infanta Catalina, para que se casase con él, obteniendo posteriormente el permiso del rey castellano para casarse con la hermana del gobernante, celebrándose así la boda entre Enrique y la infanta Catalina en el mes de noviembre de 1420 en dicha ciudad. Para entonces, él tenía 20 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Gracias a este casamiento, Enrique se apoderó del marquesado de Villena, el cual estaría incluido dentro de la dote de su esposa, obligando al rey Juan II a que convirtiese el marquesado en un ducado, algo que le daría al infante más poder dentro de la corte castellana. Unos días después de celebrarse su boda, su cuñado, el rey Juan, logró escapar de su cautiverio gracias a la ayuda del caballero castellano, don Álvaro de Luna, refugiándose así ambos en el castillo de Montalbán, el cual acabaría siendo sitiado por Enrique y sus tropas. Finalmente, el infante aragonés decidió abandonar aquel sitio ante la amenaza de la llegada de las tropas de su hermano Juan, con quien aún sigue enemistado, partiendo así hasta la localidad de Ocaña, lugar desde donde intentó tomar posesión del marquesado de Villena, pero acabaría siendo imposible ante la negativa del rey Juan. Ante la negativa de su cuñado, el infante empezó a concentrar a sus tropas en la población de Ocaña, ideándose un levantamiento contra Juan II de Castilla, pero mientras preparaba a sus hombres, Enrique recibió una carta por parte de don Álvaro de Luna, donde dicho caballero le pide al infante que se rindiese ante el rey. En un principio, Enrique ignoró tales palabras, pero finalmente acabará aceptando el mantener un encuentro con su primo, reuniéndose así ambos en el Alcázar de Madrid, donde el infante pidió perdón a la corona castellana, además de pedir que sus partidarios no fuesen castigados. Pese a que Juan II le hizo una serie de promesas a su primo cuñado durante aquella reunión, el monarca acabaría faltando a su palabra unos días después de haberse producido su encuentro, ordenando así detener al infante aragonés, quien acabaría siendo conducido hasta el castillo de Mora, en Toledo. Tras ser detenido, su esposa y sus partidarios huyeron hacia tierras aragonesas, pero a todos ellos se les confiscaron sus bienes y se les arrebataron sus títulos nobiliarios, mientras que al caballero don Álvaro de Luna se le fue entregado el cargo de condestable de Castilla, algo que ocasionó que se convirtiese en el hombre más poderoso de la corte castellana, siendo así el válido del rey. Enrique también acabaría perdiendo su cargo como maestre de la Orden de Santiago, siendo este puesto entregado de manera provisional al caballero Gonzalo de Mejía. La detención de Enrique ocasionó que su hermano, el rey Alfonso V de Aragón, cruzase las fronteras castellanas junto a sus tropas, algo que provocó que estuviese a punto de estallar un nuevo conflicto entre ambas coronas, cuando las tropas aragonesas se encontraron con las castellanas en la actual provincia de Guadalajara, siendo este conflicto evitado gracias a la mediación de su cuñada y prima, la reina consorte de Aragón, María de Castilla. Finalmente, ambas coronas llegaron a un entendimiento con la firma del Tratado de Torre de Arciel, donde una de las exigencias de la corona aragonesa era la liberación de Enrique, además de que el infante pudiese recuperar su cargo como maestre de la Orden de Santiago, aparte de todas las rentas, propiedades y títulos que había perdido con su detención. 7 días después de producirse su liberación, el infante se reunió con su hermano Juan en la población de Ágreda, en Soria, pidiéndose una reconciliación entre ambos hermanos. Después se reencontró con su hermano Alfonso, con la reina María y con su esposa Catalina en la ciudad de Tarazona, en Zaragoza,
recibiendo a su llegada a dicha población una calurosa bienvenida por parte de los nobles aragoneses y catalanes. Enrique acabaría formando con su hermano Juan y algunos nobles castellanos una facción que estaría en contra de don Álvaro de Luna, exigiendo así al rey Juan II que destituyese a su valido, viéndose obligado el monarca castellano a expulsarlo de la corte. Tras el destierro de don Álvaro de Luna, el infante le reclamó a su cuñado el rey la dote de su esposa Catalina, recibiendo así numerosas villas y aldeas en lugares como Jaén, Albacete, Guadalajara y Madrid. 5 meses después de producirse el destierro de don Álvaro de Luna, este regresó a la corte castellana, recibió una gran bienvenida en la ciudad de Segovia, recuperando así su puesto como valido del rey. Tras producirse el regreso de su rival, el rey Juan II reunió a las cortes en la población de Illescas, en Toledo, desde donde ordenó la expulsión de la corte castellana de los infantes Enrique y Juan de Aragón, algo que acabaría ocasionando que estallase la guerra civil castellano-aragonesa en el año 1429. Durante dicha guerra, la alta nobleza castellana tomó posesión de las propiedades que los infantes de Aragón poseían en Castilla, logrando tan solo conservar el condado de Albuquerque, el cual sería defendido por las tropas que logró reunir Enrique y su hermano, el infante Pedro. Finalmente, aquella guerra civil acabaría llegando a su fin en el año 1430, con la firma de las treguas de Majano entre las coronas de Castilla y de Aragón, pero aquella tregua supuso una humillante derrota para los infantes aragoneses, debido a que Enrique y sus hermanos perdieron muchas de sus propiedades y títulos castellanos, aparte de perder sus rentas. Enrique y su hermano Pedro se quejaron de las condiciones de aquella tregua desde el castillo de Albuquerque, enfrentándose así contra las tropas de don Álvaro de Luna en Extremadura, pese a existir una tregua entre ambas coronas. Pero con motivo de tales conflictos, su hermano Pedro acabaría siendo apresado por las tropas castellanas, algo que supuso que Enrique acabase rindiéndose y abandonando Castilla a cambio de la liberación de su hermano. Ambos hermanos se trasladarían hasta Sicilia tras su derrota en Castilla, apoyándose a su otro hermano, el rey Alfonso V de Aragón, en su lucha para apoderarse del trono napolitano, participándose en la batalla de Ponza, donde los hermanos aragoneses fueron capturados por el enemigo, siendo trasladados primero a la ciudad de Génova y posteriormente a Milán. Durante su estancia en esta última ciudad, los hermanos recibieron un buen trato por parte del duque de Milán, Felipe María Visconti. Es más, dicho duque entabló una buena amistad con el rey Alfonso V de Aragón, algo que supuso que los hermanos aragoneses acabasen siendo liberados. Tras producirse su liberación, Enrique recibió por parte de su hermano el rey una serie de villas y de aldeas en Castellón y en Valencia, mientras la corona aragonesa intentaba recuperar por vía diplomática las propiedades y las rentas que los infantes aragoneses habían poseído en Castilla. Por aquel entonces, la nobleza castellana empezó a mostrarse en contra de todo el poder que había logrado amasar don Álvaro de Luna, una situación que fue aprovechada por Enrique y por su hermano Juan para regresar a Castilla y reclamar sus propiedades y rentas perdidas, estallando en el año 1437 una nueva guerra civil en Castilla, poniéndose ambos infantes aragoneses a la cabeza de aquellos levantamientos en contra del valido del rey. Enrique tuvo un destacado papel durante este nuevo conflicto, logrando ejercer una gran presión sobre su cuñado, el rey Juan II de Castilla,
para que éste volviese a expulsar de la corte a don Álvaro de Luna, aunque su destierro tan solo duró 6 meses, además de que la corona castellana les devolvió a los infantes aragoneses algunas de sus propiedades y rentas. Mientras se desarrollaba este conflicto, en el año 1439, su esposa, la infanta Catalina, acabaría falleciendo a causa de un aborto, una muerte que ocasionó que el hermano de esta, el rey Juan II de Castilla, ordenase confiscar el ducado de Villena, siendo este entregado años después al noble castellano Juan Pacheco, pero en calidad de marquesado. Enrique logró tomar la ciudad de Toledo en el año 1441, algo que supuso un gran revés para las tropas castellanas, y unos meses después lograron tomar la población de Medina del Campo, lugar donde se encontraba la corte castellana, capturando así al rey Juan II de Castilla, mientras que su valido don Álvaro de Luna huía de dicha población. Tras tener al rey bajo su poder, Enrique y su hermano Juan volvieron a tener el control de la corona castellana, algo que ocasionó que los infantes aragoneses empezasen a ser comparados con don Álvaro de Luna. Surgió una serie de nobles castellanos que se mostraron en contra de ambos hermanos. Enrique y Juan se verían cegados por el poder que estaban amasando de nuevo, algo que ocasionó que ambos hermanos decidiesen contraer nuevos casamientos de gran importancia para ellos, al haber quedado ambos viudos. Juan acabaría casándose con la noble castellana Juana Enríquez, mientras que Enrique se casó con la viuda Beatriz de Pimentel, quien era hija del conde de Benavente, celebrándose así su boda en el año 1442, teniendo para entonces él 42 años de edad en el momento de la unión y ella 26. Tras celebrarse su boda, Enrique inicia serenos conflictos contra Juan II de Castilla y su valido don Álvaro de Luna, apoderándose así de una serie de ciudades castellanas, como por ejemplo Córdoba. En el año 1445 se libró la batalla de Olmedo, donde finalmente los infantes aragoneses acabaron siendo derrotados. Durante dicha batalla, Enrique acabaría siendo gravemente herido a causa de una lanza enemiga que le atravesó la palma de la mano y la parte inferior del brazo. Pese a que sobrevivió a tal herida, esta le acabaría ocasionando una serie de problemas de salud, falleciendo así a causa de un accidente cerebrovascular causado por las complicaciones de aquella herida, muriendo el 15 de junio de 1445 a los 45 años de edad en la ciudad de Calatayud, en Zaragoza. Cuando el infante falleció, su esposa Beatriz se encontraba embarazada, naciendo así de manera póstuma un hijo que se llamó Enrique, quien sería conocido como el infante Fortuna, el cual llegó a ser conde de Ampurias y duque de Segorbe, aparte de ejercer como lugarteniente de Cataluña. Los restos mortales de Enrique descansan en el monasterio de Poblet, en Tarragona, en Cataluña. Enrique fue un hombre ambicioso que quería dominar la corona castellana ante la debilidad que mostraba su primo, el rey Juan, llegando a ambicionar el sentarse algún día en el trono castellano si dicho monarca fallecía prematuramente. Este infante aragonés pasará a la historia como un hombre que se enfrentó contra cualquier persona que fuese considerado como un estorbo para sus intereses y ambiciones, llegando a enemistarse por algún tiempo con su hermano Juan, ya que ambos infantes deseaban lo mismo, el control total de Castilla, aunque finalmente los hermanos decidieron unir fuerzas y luchar juntos por lo que ambos tanto ansiaban. Enrique llegó a secuestrar a su primo hasta en 2 ocasiones distintas,
Incluso llegó a controlar la corona castellana, pero nunca logró cumplir su sueño de convertirse en el válido del rey o de sentarse en el trono castellano. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enrique de Trastámara. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Anduriña también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros hombres que hayan intentado apoderarse de una corona que no les pertenecía. Y con esto me despido. Hasta la próxima.